Luego de 200 años de vida independiente, México tendrá a su primera mujer presidenta. Claudia Sheinbaum Pardo asumirá el poder ejecutivo en un momento histórico que conlleva un cambio trascendental en el panorama político y social de nuestro país. Su victoria electoral ha representado un paso adelante en el reconocimiento de las mujeres en las altas esferas públicas, en donde cada vez más ocupan lugares anteriormente dominados por hombres. Con la doctora Claudia Sheinbaum en la presidencia, México se une a un pequeño grupo de naciones en América Latina que son o han sido gobernados por mujeres. La incursión de estas en la política y su designación como funcionarias ha aumentado considerablemente, aunque de manera gradual. Hasta mayo de este año, solo 28 de los 193 países miembros de la Organización de las Naciones Unidas contaban con una mujer como jefa de Estado o de gobierno. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, nuestro país figura como el tercero de la región con más mujeres en un gabinete de gobierno, con el 44% de participación femenina, detrás de Chile y Costa Rica. La ONU destaca que una mujer al frente del Ejecutivo puede ofrecer un enfoque más humanista, además de poseer respuestas inmediatas ante contingencias y tener una visión progresista. Además, destaca que las mujeres toman en cuenta aspectos que los hombres no, como generar políticas de igualdad. Hoy, en Diálogos en Confianza, analizaremos el impacto que tendrá la primera mujer presidenta en la sociedad mexicana, así como las características de los liderazgos políticos femeninos que pueden definir su gobierno. Buenos días, bienvenidas, bienvenidos. ¿Qué les parece nuestro tema de jueves en Diálogos en Confianza, jueves de sociedad? Tenemos presidenta, ya escuchábamos la introducción, no hay más que decir, 200 años de vida independiente y nosotros el 2 de junio, hombres y mujeres mexicanos y mexicanas, decidimos el rumbo, una mujer presidenta en nuestro gobierno. Toma protesta el próximo martes, el 1 de octubre y por supuesto viene una nueva era para nuestro país. ¿Cómo ven las mujeres el que llegue una mujer a la presidencia de la República? ¿Qué piensan las personas que salieron a votar a elegir el destino de nuestro país para los próximos 6 años? Un hito simbólico y vamos a explicar lo que esto significaría. Además, queremos escucharlos, como siempre, su participación importante. Jimena Raya, Magdalena Alejo, Lía Vadillo, nuestras intérpretes en lengua de señas mexicana y con mucho gusto y un enorme placer, Nora Saldaña, este jueves con nosotros. Bienvenida, Nora. Un placer, Lupita Contreras, estar contigo, con nuestras especialistas el día de hoy, con todos ustedes, esperando sus comentarios, su participación para sumar en el análisis que haremos de este tema tan importante, fundamental, para la vida de todos los mexicanos. Tenemos presidenta, así que los estaré leyendo todos sus comentarios y compartiendo con nuestras invitadas. Gracias, Lupita, y aquí estamos pendientes. Gracias, Nora. Jimena Molina Figueroa. Jimena, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Feminista y politóloga de la Universidad Nacional Autónoma de México. Aquí en el panel también nos acompaña la doctora Monia Milpas. ¿Cómo estás, Monia? Muy bien, gracias. Gracias por acompañarnos, socióloga y coordinadora de la Unidad de Género de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Marta Ferreira, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar con ustedes. Gracias, Marta, directora de Política de Igualdad y Derechos de las Mujeres InMujeres. Muchas gracias por acompañarnos y bueno, escuchábamos en esta cápsula, después de 200 años, siempre se hace como el histórico cuando vamos a empezar un tema como este, 200 años, siempre en el mando, en el poder, en el ejecutivo, un hombre, les decía en redes, pues todos crecimos gobernadas por hombres en este país y hoy estamos frente a ya la realidad de que una mujer gobierne los destinos de México para los próximos 6 años y veremos cómo se escribe esta historia. En una sociedad conservadora como esta, Marta, ¿qué significa tener una mujer presidenta? Yo creo que es una oportunidad, o sea, es una oportunidad de transformación con un impacto simbólico muy grande. ¿Qué es lo simbólico? Lo simbólico es lo que representamos.
¿no? Es decir, en lugar de pensar en una mujer, pensamos en una virgen, en lugar de pensar en un hombre, pensamos en un héroe, en lugar de pensar en una tela de colores, pensamos en la bandera. Ese paso que nos permite construir lo simbólico es lo diferente, porque en realidad es una mujer muy preparada en el puesto más importante político del país. Sin embargo, eso tiene un impacto simbólico. Que yo también pensaba hoy, es que hay niñas que van a nacer en estos 6 años. Hay niñas que tienen 3 o 4 años y van a tener 10 o 6, o 7, 8, durante toda su primaria y casi secundaria van a haber estado viendo a una presidenta todos los días, o hablando, diciendo, pensando en ellas. O sea, eso construye un espacio de lo que es posible y de la aspiración. Yo creo que las niñas en este país merecen realmente y profundamente, como todas las mujeres, pero en especial las niñas, la oportunidad de proyectarse en el futuro de otra manera y con una gran líder por delante. Ese derecho a pensarte en el mañana como queriendo ser esa frase que se dice siempre, ¿no? Las niñas tienen que ser lo que quieran ser. Claro. Aquí esta va a ser una demostración cotidiana durante 6 años que sí se puede. ¿Qué es lo que a ti como joven, Jimena, te hace vislumbrar? Porque hasta ahora, en tu generación, por primera vez, va a tener como figura presidencial a una mujer. Sí, yo creo que mi generación, particularmente la mía, o sea, yo tengo 28 años, crecimos en un momento, o sea, nos hicimos conscientes de lo social en un momento en el que el movimiento feminista estaba creciendo de manera muy rápida. Es decir, en 2017 más o menos, que fue cuando está el movimiento de las tesis, cuando se convoca el paro internacional feminista, mi generación empieza a ver que hay muchas cosas que nos afectan particularmente a las mujeres, ¿no? Y que eso nos hace profundamente conscientes, por jóvenes que seamos, profundamente conscientes de que el hecho de que haya hoy una presidenta es producto de las luchas de todas nuestras antepasadas, ¿no? Claro. Y que además no dejamos de pensar, yo justo en la mañana estaba pensando que mi abuela a mi edad no podía votar. Y hoy yo ya voté para que tuviéramos una primer presidenta mujer, ¿no? Entonces, yo creo que es lo que sigue con las generaciones que son todavía más jóvenes que yo, que haya una normalización de mujeres en el poder, es decir, que esto se vuelva a la vida cotidiana, que la política de todos los días sea natural, ver a mujeres gobernando, tomando decisiones, siendo la columna vertebral de la conversación pública. Y también creo que estamos en un momento en el que el país está tan politizado que tampoco se nos va a olvidar que eso es producto, pues, de todas las que lucharon para que esto fuera posible. Exactamente, y en ese camino que se ha tenido que recorrer, Moni, ¿qué destacarías? ¿Cuál fue ese factor determinante para que hoy estemos platicando, también incluso en los medios, en un programa de televisión, abiertamente sobre este tema? Yo creo que si recorremos, si vemos la historia, esta lucha ha sido continua. Hemos tenido momentos determinantes donde quizás vemos esta lucha de las mujeres, ¿no? Alcanzando diferentes puntos, ¿no? Bien lo decía Jimena, ¿no? 1953, este reconocimiento a nuestra ciudadanía a través del voto, ¿no? Y vamos a ir viendo poco a poco, efectivamente, en 2017, con este contexto, ¿no? En el que se da. Pero también vamos a ir viendo cómo esta participación de las mujeres en puestos de toma de decisiones en diferentes contextos ha sido determinante, ¿no? Entonces yo creo que la situación que estamos viviendo pues ha sido producto, ¿no? De esas luchas históricas que pues ahora se ven representadas, ¿no? Con el acceso de una mujer al máximo cargo que puede estar en nuestro país. Y sabes que, Lupita, comentar brevemente también que cuando Marta se refiere a esta transformación y a esta educación para las niñas que ahorita y el mensaje que se está mandando es también para los niños, porque niños y niñas al final van a ir creciendo y reconociendo esto también, que es sumamente importante, porque quizás la palabra transformación es fundamental, pero también no sé si sea correcto, si no ustedes me lo dicen, normalizar que las mujeres estén en el poder. Y ese mensaje es lo que van a ir aprendiendo, creo, niños y niñas, y es sumamente importante también establecerlo. Sí, yo creo que sí, porque los cambios se dan
en el orden, ¿no?, social, que somos hombres y mujeres, hay una cantidad de diversidad y de pensamientos distintos que efectivamente, como tú dices, para que las mujeres puedan avanzar, también los hombres tienen que entender que eso es un derecho, pero que también es bueno. O sea, que es bueno para la sociedad. O sea, no solamente es bueno para las mujeres, es bueno para la sociedad, es bueno para los hombres, es bueno para cambiar ese machismo, para la misoginia. O sea, es bueno porque vamos a hacer, o sea, la misoginia y el machismo son una fuente de violencia enorme. Y entonces yo creo que cambiar ese camino también nos lleva a pacificar y a relaciones humanas entre hombres y mujeres mucho más pacíficas y más igualitarias, ¿no? Y una cosa que me parece importante que también reflexionemos es que tenemos una vara muy alta en este momento, una expectativa muy alta con la presidenta. Y había una filósofa española que decía que parte de la igualdad es el derecho a equivocarse de las mujeres. O sea que también tenemos que entender que el derecho al error también es parte de la igualdad. O sea, que no podemos pensar solo que todos los errores de las mujeres se van a deber a que son mujeres. No, se deben a que somos humanos, principalmente humanas o humanos. O sea, a eso se deben los errores. Y eso, poco a poco, yo creo que también tenemos que irlo entendiendo para, pues, aceptar, ¿no?, las cosas que pasen bien y las cosas que pasen regular y que no nos encanten también, ¿no? Quiero decir que esa parte es también importante para evitar justamente el juicio, ¿no?, de los años que vienen. Sí, o el prejuicio. El prejuicio. Y miren, precisamente hablando de lo que viene, pues muchos retos y muchas exigencias, como bien señala, se va a medir muy alto el ejercicio del poder de Claudia Sheinbaum Pardo. Sobre los retos les preguntamos y aquí lo que respondieron. Al preguntar en nuestras redes sociales, ¿qué retos crees que enfrentará Claudia Sheinbaum como presidenta de México? Estos fueron algunos de los comentarios que recibimos. Uciel HDZ, inseguridad y violencia. Sara Alelí García Silva, que toda la ciudadanía confíe en ella sin importar su sexo y género. Estela González Rosendo, el principal es la seguridad, acabar con extorsionadores. Marie Rodped, la violencia arraigada desde hace décadas. Silvia Bautista, que su equipo le haga caso y confíe en sus ideas. Laura Gobal Gobal, ser mujer, cualquier error será atribuido a su sexo. Me lo dijo una amiga y tiene toda la razón. Mari E. Rodped, la educación media superior. Gracias por estas respuestas. Interesante siempre escuchar al público porque tienen una gran forma de decir las cosas, que su equipo le haga caso. Un equipo que sabemos también va a estar encabezado por mujeres. Me gustó también el tema de la palabra confianza, porque pues somos muy desconfiados de todo y de los políticos más. Entonces, también ahí hay otro factor interesante. Las cualidades que llevaron a Claudia Sheinbaum a ser elegida como presidenta. ¿Cuáles detectan? ¿Qué fue ese factor, además de lo que hemos platicado, el contexto que se dio en nuestro país, para ya no cuestionar tan intensamente el tema de la mujer presidenta, las cualidades de ella en particular? ¿Cuáles fueron? ¿Cuáles consideran que fueron ese factor que al momento de estar en la casilla, con la boleta, leyendo los nombres, dijeron, esta es mi opción? Yo creo que es una persona muy confiable, ¿no? O sea, da mucha seguridad, ¿no? Es una persona con, la verdad que no podemos obviarlo, tiene mucha formación, también ha sido una científica relevante en su camino, y es una persona que demuestra muchísima honorabilidad, ¿no? Como una persona honorable, ¿no? Que en quien puedes confiar, que tiene palabra, que demuestra honestidad en lo que plantea, que piensas que no te va a mentir. O sea, realmente eso es parte del carisma, ¿no? O sea, la confiabilidad de una candidata. Y yo creo que esa seriedad que ella tiene también, ¿no? Que ha sido criticada por otro lado, ¿no? Porque teníamos una candidata que era justamente, la otra candidata que era justamente el modelo contrario, ¿no? Pero yo creo que esa seriedad también en su porte, en cómo habla, en lo que dice, te da toda esa confianza que necesita el votante, que no es solamente las palabras y las promesas, sino, como tú dices, en el momento de leer, esta persona va a hacer lo que ha dicho que va a hacer, ¿no? Ahora, no tenemos una referencia
No hay un antes de Claudia Sheinbaum, mujer presidenta, va a ser la primera. Sí, yo añadiría, me gustó mucho lo de la honorabilidad, creo que es una característica, sí, muy de Claudia Sheinbaum, y yo añadiría la meticulosidad que tuvo en su ejercicio de gobierno. Y que esa meticulosidad es en gran medida producto de su formación como científica, y también porque es una mujer muy enfocada. O sea, es una mujer que evidentemente tiene una meta y trabaja y construye equipos a su alrededor para alcanzar esa meta. Y no solo fue esa meta, sino también la posibilidad, pues, de asumir uno de los cargos más importantes de este país y dar continuidad a un proyecto por el que una mayoría social votó en 2018 y lo más probable era en su momento que volviera a votar, y así fue, ¿no? Entonces yo añadiría eso y quisiera traer también un tema a la mesa que se me hizo bien interesante sobre las respuestas a la pregunta, y es que la mayoría de las respuestas estaban más enfocadas justamente a su figura en tanto mujer que a sus retos en tanto la gobernante del país, ¿no? Claro. Es decir, todavía hay temas de pobreza que seguir atendiendo, todavía hay temas de seguridad por atender, y son retos que va a asumir como presidenta, pero seguimos preocupadas, la mayoría de las personas. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo en su ejercicio de poder ser mujer va a seguir siendo como este topecito, ¿no? Porque yo creo que ya sorteó muchos, pero va a seguir siendo un topecito. Entonces yo creo que es bien interesante cómo estamos preocupados en la conversación pública acerca de eso. Y si vamos, por ejemplo, yo les decía, en México pues no tenemos el antecedente. Claro. En Europa lo hay, en América Latina lo ha habido antes que en nuestro país. Pero esos liderazgos femeninos, esas características que llevaron a estas otras mujeres en Argentina, en Brasil, en Alemania, en Reino Unido, a figurar como las máximas representantes del poder en cada una de sus naciones. Ahora, esas referencias, esos liderazgos, cómo se han construido, cómo las mujeres han construido esta forma de ejercer el poder que las llevó en su momento a ellas a ser reconocidas y sí, por supuesto, quizás ser cuestionadas, pero ese paso que nosotros estamos dando ahora, pues no hay un antes en nuestro país. En otras naciones sí lo hubo. ¿Cómo se construyeron o se han venido construyendo esos liderazgos femeninos? Definitivamente, o sea, el acceso y participación de las mujeres a estos espacios, o sea, ha sido fundamental, ¿no? Los marcos normativos, los marcos jurídicos, pues han facilitado, ¿no? Sin embargo, no es lo único. También ha habido un cambio importante en la sociedad, en las percepciones. Y aunque seguimos viviendo en sociedades muy machistas y patriarcales, pues las mujeres han llevado, ¿no? a visibilizar estas situaciones y han ganado estos espacios, ¿no? Entonces el hecho de que ella esté ahí, pues también es producto, ¿no? de reconocer que ha sido esta lucha de las mujeres, ¿no? Y el estar ahí creo que ha sido un reto, no solamente para nuestra futura, bueno, para ya nuestra presidenta, sino para todas las mujeres, ¿no? En diferentes espacios del mundo, porque han tenido que estar ahí, ejercer, ¿no? Trabajar, pero también demostrar, ¿no? Claro. Y esto de repente trae como esta doble carga, este doble desgaste, ¿no? Ahorita retomando el tema de los retos, creo que va a ser uno que va a estar ahí presente, ¿no? Sin embargo, yo creo que aquí el discurso debemos centrarnos, ¿no? En las capacidades que tiene, que es una mujer muy preparada, que da continuidad a una agenda política y que si vemos también en su agenda de trabajo, no está atendiendo todas estas problemáticas sociales pues tan importantes en nuestro país. Nora. Y quizás ni siquiera ahorita les voy a compartir el comentario de ADNB de aquí en Facebook, ni siquiera tendríamos que estar hablando de si tienen las capacidades, claro. Tiene todas las capacidades, eso es incuestionable, por eso está ahí, por eso se votó por ella. Y no digo que la estemos nosotras como mujeres, sino que en realidad, como decías, Lupita, al inicio del programa, habrá ciertos sectores que lo sigan cuestionando, algo que ni siquiera tendría que estar sobre la mesa. Pero como es mujer, entonces se cree que se puede estar cuestionando eso. Y ahorita dice, yo estoy estudiando química y me encanta que la presidenta tenga esa formación en ciencias. Investigué arduamente su trabajo académico, tengo una expectativa muy alta en ella y más porque estamos estudiando en la misma área. Espero que impulse esa parte de México. Ella nos comparte eso y
Dice Laura Elena, buenos días. Como mujeres, las mujeres somos muy observadoras, creativas, humanas, disciplinadas. Aunado a esto, toda la preparación política, social, ambiental también es lo que llevó a la doctora Sheinbaum a este cargo político, el mayor cargo político de nuestro país. Y también hay quien nos dice que si no es incorrecto, y es importante también atender todo lo que nos dicen, que si no es incorrecto decir mujer presidenta. Yo creo que es una reivindicación. Sí, o sea, yo creo que en este momento pues nos gusta, ¿no? O sea, claro que podemos decir presidenta y gramaticalmente es suficiente, pero yo creo que es bonito decir mujer presidenta, es como una ratificación, como un subrayado, ¿no? Exacto, como si le pusiéramos ahí amarillo. Como ella lo dijo, perdóname, Marta, dijo presidenta con A. Con A, claro, claro. Y aparte ella dijo, quiero que todas las niñas y mujeres de este país se sientan que vienen conmigo, ¿no? O sea, dice no llegué sola, y cuando ella dice no llegué sola, está hablando de lo que decía Jimena, ¿no? De todo eso que viene detrás, pero también de que cuando una mujer avanza, avanzamos todas. Entonces yo creo que eso también está ahí detrás. Y una cosa que me parece importante es que ella no viene, o sea, yo creo que ella no es la presidenta porque sea mujer, ella trae un proyecto político, que es lo que comentaba Jimena. O sea, ella viene con un proyecto político. Y entonces, cuando alguien, ¿no? O sea, ella trae un proyecto político de continuidad, de transformación, y ella dice, vamos a traer las pobres primero. O sea, ella cuando dice, va a hacer un sistema de cuidados que va a poner en el centro primero a las mujeres más pobres y a las jornaleras y a las maquiladoras, a las mujeres que más lo necesitan. Entonces, no hay una ruptura del proyecto político, hay una continuidad del proyecto político, nada más que ella dice, las mujeres van a estar en el centro, y así como en los 6 años del presidente López Obrador, los pobres estuvieron en el centro, las personas más pobres del país, y eso transformó la cultura política de este país. Creo que esto también va a impactar de esa manera. Y Margaret Thatcher no era feminista ni era de izquierda. Hizo una política antisocial. Empezó a destruir lo que Tony Blair iba a continuar, todo el Estado social inglés. Y pasa ahora con la ministra italiana. Es francamente de ultraderecha. O sea, que el hecho de ser mujer no garantiza su mirada social. Aquí hay un combo, ¿no? Hay un combo de una mujer progresista, de una mujer de izquierda que continúa un proyecto político y que además se ve como con una posibilidad de una agenda feminista importante y crea y le da al Instituto Nacional de las Mujeres, la transforma y le eleva el rango de Secretaría de Estado, diciendo va a estar sentada no solamente en el gabinete para que la escuchemos, sino también para escuchar y para incidir en la política nacional con mayúsculas, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una reflexión interesante que hacer también. Lo que hemos platicado y que siempre como país pues sale a la luz en temas que tienen que ver con mujeres, con feminismo, las resistencias machistas. Vamos a ver esta cápsula, precisamente es la primera parte, Carolina Gilas, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, que nos habla precisamente del ejercicio del poder frente a este tipo de resistencias y obstáculos. Durante muchísimo tiempo, durante la mayor parte de la historia de nuestro país o de nuestra civilización, lo podríamos formular inclusive, las mujeres han sido excluidas de los espacios públicos, de los espacios del poder, y los roles tradicionales que se les asignaban en la sociedad tenían que ver con los cuidados, con la familia, con el hogar, con la casa. Paulatinamente, desde el reconocimiento del sufragio femenino, que se da desde finales del siglo XIX hasta mediados prácticamente del siglo XX, como es el caso de México, las mujeres empiezan a lograr ese reconocimiento de sus derechos humanos, de sus derechos políticos, y se espera que el voto les permita influir en la política, pero también llegar a los cargos. Esto no sucede tampoco de manera natural en la mayoría de los países del mundo.
entonces apostamos en América Latina y en nuestro país desde los años 90 por un mecanismo de cuotas de género que han permitido colocar a mayor número de mujeres en los espacios, en las candidaturas, para que entonces puedan llegar a ser electas. Entonces hemos tenido en México pues, prácticamente ya 30 años de ese proceso donde a través de los mecanismos legales, de las reformas a la ley electoral, constitucionales, a través de las decisiones de las autoridades electorales, de la incidencia de las mujeres en sociedad civil, en la política, en los movimientos feministas, hemos logrado impulsar la presencia de las mujeres en la política y finalmente pues, lograr la paridad. Creo que si miramos a las experiencias de las mujeres presidentas de América Latina, por ejemplo, Michelle Bachelet en Chile, o Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, Dilma Rousseff en Brasil, Laura Chinchilla en Costa Rica, lo que vemos son panoramas muy diversos, muy heterogéneos. Es decir, a algunas les ha ido mejor, a algunas quizá han enfrentado condiciones más difíciles, porque pues, recordemos que ejercer el gobierno, o las condiciones en las que una ejerce el gobierno, pues dependen no solamente de sus ambiciones, de sus visiones políticas, pero también de las condiciones sociales, económicas, internacionales, cuando ellas llegan o estén en el poder. Entonces, creo que es un panorama bastante heterogéneo, donde hemos visto algunas de esas mujeres con un liderazgo muy fuerte, transformador, que buscaba construir nuevas relaciones de género. Creo que Michelle Bachelet en Chile es un gran ejemplo de ese tipo de liderazgo, pero también hemos visto liderazgos como las de Cristina Fernández o Dilma Rousseff, que se han enfocado pues, más en atención a los problemas, digamos, generales, aunque también buscaban ciertos programas, proyectos específicos para las mujeres. Lo que creo que es común para todas es que sí se enfrentan a las resistencias machistas en el poder, esos juicios o dobles estándares sobre qué tan bien lo hacen, esa expectativa de que si las mujeres llegan al poder tienen que resolver todos los problemas de golpe en un sexenio, en cuatrienio que les toca, ese escrutinio de cómo se visten, de cómo hablan, de que si son emocionales o no, de cómo se relacionan con otras figuras políticas. Todo eso es mucho más complejo, mucho más difícil para las mujeres que para los varones todavía en la política. Pero creo que si algo las hace triunfar es la tenacidad, es la fortaleza de medirse, pues no solamente con otros contrincantes por el poder, pero con todos los estereotipos y las cargas que enfrentan las mujeres. Qué importante lo que nos acaba de decir la especialista Carolina Gilas, la escuchamos con mucha atención y es parte de esta historia que se ha vivido, el sufragio, esta cuestión de las cuotas de género, que en el previo ya Marta nos explicaba sobre esto. Entonces, importante y poniendo atención también a las especialistas que pudimos grabar. Y Lilia Galicia dice, gracias por el tema, primera presidenta de México, un gran reto y responsabilidad. Y también nos comparten aquí que si las mujeres siempre vamos a estar asesoradas por un hombre, y entonces es importante hablar de esta cuestión de a donde tú llegues en sociedad, en política, en donde estés, el trabajo no lo haces solo. Siempre estás acompañado y no es que un hombre la vaya a asesorar, es que va a haber hombres y mujeres en su equipo, y si quieren de eso podemos hablar también después de ir al corte, porque es importantísimo esto que se está diciendo. Entonces, vamos al corte, regresamos, seguimos con su participación aquí en redes. Claudia Sheinbaum se convertirá en la presidenta número 14 en la historia de América Latina y la primera de México. México es el tercer país de la región con más mujeres en un gabinete de gobierno, con el 44%, detrás de Chile y Costa Rica. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Que una mujer haya llegado a la presidencia después de 200 años de independencia en este país sí es un hecho histórico. Forma parte de todo un proceso y de toda una lucha que se ha hecho a lo largo de muchos años, desde grupos feministas y de mujeres organizadas, que hemos estado luchando por una igualdad
de derechos y una igualdad sustantiva, que esto quiere decir que en la realidad tengamos el mismo acceso y los mismos derechos garantizados. Entonces sí estamos viviendo un momento histórico y creo que es muy importante que lo veamos así y que de alguna manera también lo podamos disfrutar desde esa perspectiva. Más que el momento adecuado, ya era el momento, ¿no? A nosotras nos hubiera gustado que hubiera sido hace muchísimo más tiempo, porque cuando estás en estos puestos de toma de decisión te permite justo atender estas necesidades que tú comentas, que nosotras las mujeres estamos poniendo en la agenda de política pública todo el tiempo, ¿no? Y en estos últimos años con más énfasis, ¿no? De erradicar la violencia de género hacia las mujeres, la violencia familiar, los feminicidios. Entonces, de alguna manera, el que una mujer esté al frente también ayuda, porque como ya han visto también en la conformación del gabinete, más mujeres también están formando parte de estas secretarías como titulares, y entonces eso nos va a permitir justo avanzar en las necesidades que tenemos, ¿no? El que una mujer esté en un puesto de poder como la presidencia permea simbólicamente, culturalmente, va a ir cambiando algunas maneras de pensar en el país. Sin embargo, también va a generar algunas resistencias. Entonces sí se va a enfrentar con sociedades o con maneras de pensar más conservadoras, y creo que ver en ella nuevas propuestas, nuevas actitudes, va a servir en algunos casos para cambiar la manera de pensar, ¿no? De que las mujeres no podemos tomar decisiones o de que nos oímos muy mandonas, ¿no? Y creo que esas cosas es una manera de simplificar la figura de liderazgo, porque finalmente lo que le toca hacer a ella es estar en un puesto de poder, y ejercer el poder pues tiene muchas implicaciones, ¿no? Entonces creo que es una buena oportunidad para generar este cambio. La nueva presidenta se convierte en una figura referente para las mujeres, para las niñas y en general para toda la sociedad. Pero cuando las niñas y las adolescentes pueden ver que hay una mujer en la presidencia, entonces también aspiran a ocupar esos puestos de toma de decisión, no solo en la presidencia, sino en las empresas, en las universidades, en el Congreso, en todos los espacios en donde antes se pensaba que eran espacios para hombres, porque estamos en otro momento. Estamos en un momento de cambio en donde estamos pues listas como país y listos para poder hacer frente, ¿no? a este reto de poder caminar juntos como una sociedad más igualitaria. Vamos sumando a lo largo del programa más elementos para entender por qué el próximo 1 de octubre va a rendir protesta una mujer como presidenta de México, y yo les preguntaría cómo se va a notar que nos está gobernando una mujer. ¿Cómo se va a notar? ¿En qué? Pues yo diría que, quizás las expectativas que se tengan de ellas van a ser más altas, lo cual no debería de ser, ¿no? Porque ella tiene las capacidades y habilidades pues para poder estar ahí. Sí, simbólicamente va a ser muy, muy importante, porque es la primera mujer que tenemos en 200 años, ¿no? Sí. Pero creo que las expectativas que deberíamos de tener de ella es que va a hacer lo que le corresponde al cargo, ¿no? No utilizar esta medida, esta doble vara, como ya en algún momento se comentó, ¿no? Vamos a tener que ir observando su desempeño, y vamos a tener 6 años, ¿no? Pero tampoco deberíamos tener la expectativa de que en 6 años ella pueda resolver pues todos los problemas, ¿no? Pues que traemos. ¿Cómo se va a notar, Jimena, que nos gobierna una mujer? Yo creo que más que el solo hecho de ser mujer, es la propia postura de Claudia Sheinbaum frente a los problemas de las mujeres. Y con esto quiero decir 2 cosas. La primera, que ya lo decía Mónica, y es el patriarcado opera de formas muy sofisticadas. Y con esto quiero decir que aunque en la conversación o en la opinión pública parezca que se ha diluido la idea de que por el simple hecho de ser mujer no se puede gobernar, eso no significa que no haya otras formas de ser más duros, digamos, con las mujeres que están en el poder. Y con esto me refiero a algo que ya más o menos se discutió, pero quisiera profundizar un poco,
y es, por ejemplo, que con las mujeres somos mucho más exigentes, ¿no? O sea, Claro. hay estudios al respecto de algo que en la literatura le dicen como termómetro ideológico, ¿no? Si tú eres una mujer de izquierda, si no eres más izquierda que el resto de tus compañeros varones, entonces a ti se te castiga más, a ti se te exige más. Y esas nuevas formas de exigencia son el patriarcado 2.0, ¿no? O sea, ya no es abiertamente somos misóginos, pero sí vamos a exigirle más a las mujeres, ¿no? Entonces, yo creo que siempre hay que estar siendo críticas de la manera en que exigimos que Claudia Sheinbaum resuelva todo, ¿no? No por eso dejar de estar a la expectativa de que siga transformando el país y bueno, quería decir eso por un lado. Y por otro, que Claudia Sheinbaum como actora política se ha posicionado abiertamente a favor de los derechos de las mujeres y de tener una de las agendas más de vanguardia hoy en día, que es el Sistema Nacional de Cuidados. Y entre otras cosas que es algo que ya hizo además en la Ciudad de México fue cambiar el estatus de Instituto de la Mujer a Secretaría de las Mujeres, con el fin de darle muchas más herramientas operativas y de incidencia política pues a este instituto y generar más políticas públicas que efectivamente cambien la vida de las mujeres. Con esta lupa que existe finalmente sobre el ejercicio del poder de las mujeres, Marta, ¿tiene o está obligada a gobernar de manera distinta que los hombres? Y te compartirá la pregunta, ¿cómo se va a notar que es la mano de una mujer la que está al frente del gobierno? Yo creo que, o sea, yo no pienso que haya una manera de pensar de las mujeres y una manera de pensar de los hombres. Yo creo que hay un pensamiento que transforma, que busca la igualdad, que está preocupada por la situación de los más desfavorecidos, de las más desfavorecidas, que ve siempre dónde está la persona o la situación más vulnerable, la más peligrosa, donde hace falta más presencia del Estado. Yo creo que esa es una manera de pensar que nosotras esperamos de la presidenta. Ya lo hemos visto, como digo yo, viene con un proyecto político. Entonces, esa idea de pensar que las mujeres, tan conocida, como decía lo del patriarcado, como opera, que las mujeres tenemos un pensamiento, no sé, de Venus y los hombres de no sé de qué, o sea, pero está muy, ¿no? Las mujeres piensan de una manera, hay una práctica cotidiana que a ti te hace, pues, como naciste mujer, pues esa práctica de lo que la sociedad espera de ti, pues te va construyendo de alguna manera, ¿no? Y eso construye una ética también que tiene que ver con el cuidado de los demás, pero que está relacionada con tu práctica social, no naciste así. Entonces, a mí hablar de esa manera de pensar de las mujeres y los hombres me produce, pues eso, dudas, ¿no? Porque yo conozco muchas mujeres que no piensan así y muchos hombres que piensan de manera muy progresista también. Entonces, ahí hay como un espacio de interrogación. Yo creo que tenemos que mantener esa falta de certeza sobre ese punto. Yo creo que hay un proyecto político que eso sí podemos esperar. Y yo creo que también aquí hay una expectativa muy grande de parte del movimiento feminista. Y creo que el movimiento feminista tiene también un reto. Tiene que encontrar la manera de acompañar siendo crítico, porque el feminismo es crítico siempre. Entonces tiene que encontrar la manera de acompañar también al mismo tiempo que transparenta y que pide, exige, ¿no? Cuentas. Sí. Pero creo que ahí también hay un papel transformador y que tenemos que encontrar entre todas ese espacio también para acompañar a la presidenta. En esta primera experiencia colectiva que es la primera mujer presidenta de la República. Así es, porque viene aquí otro aspecto también del tema, no es solo que llegue por primera vez una mujer a la presidencia, sino como sociedad también es nuestra primera vez. Sí. Y como sociedad, ¿cómo tendría que ser ese acompañamiento que tenemos que hacer hombres, mujeres, de izquierda, derecha, mexicanas y mexicanos en general, que votaron y que no votaron por ella? Tiene que haber un acompañamiento para este ejercicio del poder, ¿no? Sí, y ahí definitivamente, o sea, ¿qué nos corresponde a todos nosotros, nosotras, como ciudadanía, ¿no? Efectivamente, ellos están, las personas que llegan al poder representan, ¿no? Están ahí para
atender estas necesidades sociales que han sido históricas, ¿no? Entonces nos corresponde estar vigilantes, pedir cuentas, ¿no? Como lo haríamos con cualquier otra persona que está en puestos de toma de decisiones, ¿no? Y creo que esta parte que se mencionó del acompañamiento, creo que ha sido clave en todos los movimientos de las mujeres, ¿no? Esta parte de sostener. Ninguna persona puede ejercer algún cargo si no tiene un equipo que le apoye, ¿no? Y en el caso de nuestra presidenta, tiene un equipo muy sólido y robusto, ¿no? Que aparte está alineado con esta política que ella tiene, con este plan. Entonces, ellos les tocará ejercer, ¿no? Arrastrar el lápiz, y a nosotros como ciudadanos, ciudadanas, pues estar, ¿no? Al pendiente de que se vaya avanzando. Exacto, porque no se trata de un acompañamiento aplaudidor, de un acompañamiento que solo esté palomeando y diciendo perfecto, qué bueno, una mujer presidenta, por fin todo va a estar de maravilla. Hemos dicho, y lo han ustedes subrayado también, se están generando muchas expectativas y eso es natural, pero este acompañamiento crítico también va a ser fundamental, Jimena. Sí, yo diría que incluso Claudia Sheinbaum en su ejercicio como jefa de gobierno tuvo sus momentos de, incluso yo calificaría de tensos con el movimiento feminista. Y yo creo que estamos en un momento en el que no hay compañera feminista que no reconozca que tener una mujer presidenta es un triunfo para todas, ¿no? O sea, creo que eso es un hecho. La cosa ahora es lo que ya decía Marta, ¿no? O sea, ¿cómo acompaña el movimiento feminista este punto de quiebre en la historia del país? ¿Por qué? Porque por un lado tenemos que el movimiento, quienes hemos estado como activistas en el movimiento, pues nos hemos caracterizado, entre otras cosas, por ser profundamente críticas y muchas veces profundamente antiestado, ¿no? Y entonces, ¿cómo encuentras en un momento de oportunidad como es el de Claudia Sheinbaum, primer presidenta con una clara agenda prioritaria por las mujeres? Entonces, ¿en dónde queda esta parte, no? ¿De qué manera acompaña? Tu discurso? Sí, es difícil, porque y ahorita me acordé de algo bien importante que tiene en su agenda Claudia Sheinbaum y que nadie había tenido antes, que era mujeres de núcleos agrarios. Es decir, ella está hablando por primera vez de cómo impulsamos que haya más presidentas ejidales. ¿Cómo redistribuimos la tierra para las mujeres? Nadie había hablado de eso hasta el día de hoy. Y entonces tienes un movimiento feminista de vanguardia que siempre había sido, pues digamos, incluso confrontativo. Hoy tiene que encontrarse de una manera en la que a lo mejor ya no es necesario confrontar, pero sí ser críticas, ¿no? Y cómo encontramos este camino conjunto, yo creo que es un reto tanto para la presidenta y el proyecto político que la acompaña, como para el propio movimiento feminista, ¿no? ¿Cómo exigimos? ¿En qué punto? Aquí nos sentamos, hacemos una manifestación, hacemos las dos cosas. Entonces, estamos en un momento de mucha incertidumbre y de mucho probar cosas nuevas, tanto desde el activismo como desde la política. Bien, Nora. Pues tenemos también una cápsula, Lupita, que grabamos con la doctora Cárdenas del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, que nos habla sobre estos temas, pero también nos habla que con su llegada, no es que pretendamos que se va a acabar esta violencia política de género y todo lo que está ocurriendo, pero sí estas bases para empezar a transformar y estas políticas públicas que van a impactar en todos los mexicanos. Vamos a escucharla y regresamos para seguir platicando sobre el tema. Pudimos ver en las elecciones que había dos candidatas, entonces la sociedad expresó en las urnas su decisión frente a una de ellas. Entonces yo creo que hay mucho pues interés, ¿no? de la sociedad, pues porque finalmente una mujer está en la presidencia de la República. El que ella llegue no por eso hace que dejemos de tener problemas de machismo en el país, ¿no? O sea, tampoco porque en Alemania hubiera llegado Angela Merkel o porque en algún momento en Argentina llegó una mujer, pues es que se acabaron los problemas de machismo. Sin embargo, sí cambia algo como en el imaginario social de las personas, y es que las mujeres pueden estar en los espacios de toma de decisiones y
pueden estar ahí construyendo la agenda pública, igual que los hombres. Y me parece que pues habrá una serie de temas que atender, específicamente seguir luchando por la erradicación de los prejuicios y de los estereotipos, porque sí pudimos ver en la campaña política que tanto a ella como a la otra candidata pues no dejaban de recibir ataques machistas en muchas ocasiones. Entonces, pues sí llegan, pero no por eso no sufrieron violencia política contra las mujeres en razón de género, o no fueron violentadas, o no fueron atacadas, ¿no? Y lamentablemente el peso de los estereotipos para las mujeres que están en espacios de toma de decisiones es muy fuerte, una carga que ellas se enfrentan de forma desigual frente a los hombres, porque en el caso de la doctora Claudia Sheinbaum, es una mujer que tiene una trayectoria académica destacada, es una científica y que también tiene una trayectoria política, es militante de izquierda. Y a pesar de todos esos logros personales que tiene y méritos, pues a ella también se le está cuestionando la autonomía. Esto habla de esos estereotipos arraigados que están en la mente de muchas personas. Asimismo, pues en el caso de las mujeres siempre se juzga mucho la forma en la que se visten para los eventos, sus bolsas, el tipo de zapatos que usan, el peinado, cualquier situación que esté referida a su aspecto físico es de lo que muchas veces se habla en lugar de hablar de sus acciones de gobierno. Son situaciones que es muy importante este tipo de programa que tenemos para ir haciendo conciencia de que tenemos que hacer un cambio de chip, hay que resetear y hagamos un cambio. Pues estamos, creo que frente a esa oportunidad de seguirnos reseteando como sociedad sobre lo que tenemos ya por delante, que es el ejercicio del poder por parte de una mujer, el escrutinio, el juicio, el machismo, estos estereotipos con los que va a tener que lidiar, porque bien nos decía Georgina, durante la campaña a ambas candidatas, contra ambas candidatas se ejerció violencia política en razón de género. Y eso no va a desaparecer con la llegada de Claudia Sheinbaum, ni el machismo, como bien lo señalaba. Ahora, también esta carga de que se le cuestiona su autonomía, su independencia, el ejercicio del poder como mujer, cómo sacudirse de todo eso y cómo sacudirse también a los hombres que hay detrás en el ejercicio del poder, porque también esa es una carga. Yo creo Marta, que hay que pensar todos y todas como sociedad también que no se nace líder. O sea, pero creemos en nuestra cultura que los varoncitos, los niños, los bebés, nacen líderes. Y que si a una mamá el bebé le patea mucho, va a ser varón porque ahí está. Y si le patea mucho y es una nena, uy, qué peligro. O sea, vas a tener una niña muy revoltosa. O sea, esa atribución está antes de que nosotras nazcamos. Y entonces terminamos pensando que el liderazgo es algo que se nace con ello. Y no que se construye. No, como diría, parafaseando, ¿no?, la célebre frase, no se nace líder, se llega a serlo. Y esta es una construcción. Y eso es un don, un talento. Y los talentos, decía una amiga hace muchos años, están repartidos democráticamente y tenemos que ser capaces como sociedad de verlos también. Y entonces, ¿qué talentos perdemos con nuestros prejuicios y con nuestros juicios previos, ahora sí, cuando pensamos que las mujeres no podemos gobernar o no podemos aportar o no podemos tomar decisiones, que somos débiles, ¿no? O sea, venimos de esa historia, ¿no? De pasajeros que se bajaban de aviones hace 10 años porque estaba piloteando una mujer. O sea, de eso estamos hechos. Entonces, sí tiene razón Georgina, cuando la académica que acabamos de oír, cuando dice que tenemos que resetearnos como sociedad y aprovechar los talentos que da la diversidad. Y eso no es un castigo que tenemos, es una oportunidad. Exacto. O sea, tenemos ese talento, hay inteligencia, hay don de guía, hay pensamiento transformador en mentes de hombres y mujeres. Y eso yo creo que es una oportunidad que tenemos de aquí para siempre. O sea, esto va a abrir una puerta para que confiemos
que es una palabra que usaba hace rato Jimena, ¿no? Que confiemos en que hay talentos en hombres y en mujeres, hay talentos en la diversidad, hay talentos que tenemos que aprovechar como país. No podemos, en un país con la riqueza de México, desperdiciar el talento que está en el 51% de la población. Y eso es para ahorita y para el futuro, ¿no? Porque aquí encaja perfectamente con esa forma de pensar el comentario que veíamos en redes. Ojalá y a ver si le hacen caso, ¿no? Claro. A ver si le hacen caso, porque pues que se ponga en plan de ella es la que manda, o va a ser, tampoco es la mamá, ¿no? Y digo, esto es un estereotipo, un prejuicio construido, ¿no? Las mujeres, justo por esta socialización, nos han enseñado, ¿no?, a que no pertenecemos a estos espacios de toma de decisiones. Entonces, como no pertenecemos cuando llegamos, hay que demostrar que podemos liderar y aparte sacar el trabajo, ¿no?, propio de esta posición, ¿no? Y esta es una percepción, o sea, que comparte la sociedad, ¿no? Entonces creo que ahí necesitamos un ejercicio de autorreflexión, ¿no?, individual y después social, ¿no?, para ir desmontando estas estructuras, ir dejando de lado estos prejuicios. Pero pues esto nos va a tomar tiempo. Nos va a tomar tiempo. Quiero hacer un paréntesis y aprovechar antes de la pausa para invitarlos a quienes nos están sintonizando al croquetón. Ya viene. Hay que participar aquí en Amazá, el programa del 11, donde se dedican a hablar de los animales de compañía y de la importancia que tienen en nuestras vidas. Pues les van a hacer su croquetón en el Parque México. Ahí hay que estar en el Lindbergh, que es el auditorio, este foro que va a estar abierto para recibir todas sus donaciones. Se reciben croquetas, pueden llevar a sus perritos, a sus perritas, va a haber actividades también para ellos. Es desde las 10 de la mañana y hasta las 7 de la noche. No se pierdan la oportunidad de ser parte de esta ayuda para los animales de compañía, porque se hacen donaciones incluso también a lugares donde necesitan las croquetas, donde se les da un trato digno a los animales de compañía. Entonces los invitamos, 28 de septiembre, Foro Lindbergh del Parque México, el segundo mega croquetón a partir de las 10 de la mañana. Volvemos. Amigas y amigos, ya viene el segundo mega croquetón de Amazá. Será el sábado 28 de septiembre aquí en el Foro Lindbergh del Parque México. Aquí estaremos de las 10 de la mañana a las 7 de la noche y la transmisión en vivo será de las 3 a las 5 de la tarde. Recuerden que estaremos recibiendo alimento seco, alimento húmedo, cobijas, camitas, accesorios y juguetes para los perritos y los gatitos de los lugares que hemos visitado. También recibiremos sus donativos en el Canal 11, esto a partir del 9 de septiembre y hasta el 11 de octubre. Desde un sobre hasta una tonelada. Segundo mega croquetón, amor y amistad. Si una mujer entra en la política, cambia la mujer. Si muchas mujeres entran en la política, la que cambia es la política. Florentina Gómez Miranda, abogada y política argentina. La adolescencia es un periodo decisivo en la formación del ser humano en el que ocurre la transición de la niñez a la edad adulta. En su crecimiento, las y los adolescentes se exponen a riesgos como actividad sexual sin protección, infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados. El embarazo precoz o adolescente representa un serio problema de salud pública que afecta a millones de jóvenes en el mundo. En nuestro país, el 26 de septiembre se conmemora el Día Nacional para la Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes, que busca sensibilizar a la población respecto a su impacto y origen multifactorial con repercusiones en salud, desarrollo psicosocial y entorno familiar de niñas y jóvenes. México ocupa el primer lugar en embarazos en adolescentes entre las naciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, con una tasa de fecundidad de 77 nacimientos por cada 1,000 adolescentes de 15 a 19 años de edad.
Este fenómeno está relacionado con varios factores, incluyendo la falta de educación sexual, el acceso limitado a métodos anticonceptivos y la influencia de las redes sociales. Para la prevención del embarazo adolescente es necesario brindar información de calidad sobre prácticas de sexualidad responsable, acceso a métodos de planificación familiar, así como determinar cuáles son las complicaciones físicas y emocionales que se pueden presentar si no postergan el inicio de su vida sexual. Yo creo que ese programa está incidiendo bien. Amigas y amigos, ya viene nuestro segundo mega croquetón, Amor y Amistad. Así es, será el sábado 28 de septiembre. Y esta vez estaremos en el Foro Lindbergh del Parque México, entre las 10 de la mañana y las 7 de la noche. Recibiremos alimento húmedo, seco, alimento especial, camas, cobijas, toallas, juguetes y todo aquello que consideren valioso para nuestros perritos y gatitos de algunos de los refugios que hemos visitado. El año pasado recibimos más de 11 toneladas. Y recuerden, desde un sobre hasta una tonelada. Segundo mega croquetón, Amor y Amistad. ¡Ay, será un día increíble! Sí, vas a ver todas las buenas amistades que vas a hacer. Oiga, vamos a sumarnos este 28, pues ya casi, Lupita, este 28 ahí en el Parque México. Sábado. El sábado ya a partir de las 10 de la mañana y pues llevemos lo que podamos llevar, ya lo escuchamos ahí, podemos llevar juguetes, camitas, fueron 11 toneladas la vez pasada, pues vamos por más en esta para apoyar todos estos refugios y bueno, los que tenemos animales de compañía o tuvimos animales de compañía, pues sabemos lo que significa el gasto. Entonces hay que apoyar a estos refugios que están trabajando en pro de estos animales de compañía. Ahí lo esperamos el 28 a las 10, Parque México. Y ahora les quiero compartir llamadas. Gracias por su participación. Nos dice Luis Enrique Rorres Prieto. Él es ingeniero y nos dice felicitaciones para todas las conductoras de Diálogos en Confianza. En los cambios que se han dado en México han participado y luchado mucho las mujeres al lado de los hombres. Desde el movimiento del 68 han colaborado en organizaciones campesinas, por ejemplo. Y con base en esta llamada, yo quisiera también preguntarles, hay muchos hombres que nos están escribiendo y que están hablando de esta importancia de que llegue una mujer a la presidencia y de que lo reconocen y que además se quieren sumar y que como sociedad va a gobernar para todos. Y yo te quiero preguntar, en esta cuestión de la deconstrucción de los hombres, esto es súper importante también mencionarlo, porque si bien hay hombres quienes lo pueden estar cuestionando muchísimo, hay hombres que no, y está este cambio también, y no sé si quisieras compartirnos sobre este tema. Claro, yo creo que, es muy importante, ¿no? Poner esto en el centro, porque estas luchas, si bien han sido encabezadas por las mujeres, la realidad es que el cambio tiene que ser estructural, ¿no? Y al hablar de estructural nos referimos a todas y a todos, ¿no? Entonces, el cuestionarnos, ¿no? Desde nuestras posiciones en las que estamos, si disfrutamos de ciertos privilegios o no, creo que ahí es bien importante, ¿no? Para que este cambio sea sostenible a largo tiempo, ¿no? Entonces, cuando los compañeros se cuestionan su lugar en el mundo, la construcción de sus masculinidades, por supuesto que esto suma esta transformación social tan importante. Nos dice, muchas gracias, nos dice Ofelia Acevedo, dice, ¿cuál es el reto que va a enfrentar la presidenta en seguridad económica, tecnología científica, salud, cultura deportiva, transporte, desarrollo y más? Pues sabemos que los retos efectivamente van a ser enormes, como nos lo han estado mencionando, pero también tenemos que empezar a, como nos decían hace un momento, para quienes apenas están sumando a la transmisión, es decir, ya la próxima semana, como tal, toma ya el poder y entonces empezar a sumarnos y conocer también cuáles van a ser estas políticas públicas y a partir de eso saber cómo se empezarán estos cambios, pero como hemos visto a lo largo del programa también con las especialistas que han participado en nuestras cápsulas, esta cuestión de los cambios no serán de un día para otro, entonces tenemos que irnos sumando como sociedad, ir conociendo qué se va a hacer y ese puede ser un cambio también importante, no sé qué opinen ustedes.
Sí, no, de acuerdo. Y ahorita que mencionaban sobre la percepción de los hombres en este contexto, me parece bien importante decir que como este ejercicio de entender de una manera diferente cómo las mujeres ejercen el poder es algo que sí es... O sea, tenemos que hacer de toda la sociedad, pues, ¿no? O sea, ni las mujeres por ser mujeres ya tenemos una perspectiva feminista, ni los hombres por ser hombres siempre tienen una perspectiva misógina, ¿no? Entonces, creo que es un ejercicio cultural que abarca a la sociedad en su conjunto y quisiera aprovechar también para hablar de una cosa que creo que es bien importante y es cómo la llegada de Claudia desmitifica la idea de que todas las mujeres que están en el poder es gracias a las cuotas. Sin despreciar las cuotas, ¿no? Y la paridad, que ha sido una lucha constante. Pero yo recuerdo, yo hice mi investigación de tesis de licenciatura sobre mujeres en política e hice varias entrevistas. Y en las entrevistas muchas mujeres que habían sido candidatas te decían, yo fui candidata gracias a la cuota. ¿No? Y eso es bien fuerte, porque en realidad eran candidatas porque eran unas actoras políticas relevantes y la cuota permitió sortear obstáculos, ¿no? Y hoy tener una presidenta creo que nos permite que este humo que tienen en la cabeza muchas mujeres que hacen política, de que llegan a donde está gracias a la cuota, creo que es bien importante de ir derrumbando, ¿no? De que las mujeres que están en puestos de poder lo están porque tienen la capacidad de estarlo para ellas mismas y además de todo el trabajo que ha implicado para la sociedad, ¿no? Claro, pero una cuota que ellas tuvieron que conquistar y que ellas tuvieron que tener, esa es la clave. Exacto. O sea, la cuota es una lucha no solamente del feminismo, porque viene de antes, ¿no? La cuota nace para otros motivos y la toma el feminismo aprende eso, de esa manera, ¿no? de avanzar, pero eso es como dices, o sea, eso fue una lucha. Entonces, que estés ahí bien con todo el orgullo, ¿no? Estoy aquí porque me costó y porque si no fuera, porque había 2 lugares para 2 mujeres, no estaríamos. Y esa fue como, ¿no? Cuando pones el pie en una puerta para que no te la cierren. La cuota fue el pie en la puerta. Y eso creo que lo entiende todo el mundo, ¿no? Entonces pones el pie y entonces ahí empiezas ya cuando, o el agua, cuando el agua empieza a pasar y ya no hay quien la pare. Y yo creo que eso fueron las cuotas para el feminismo y también para entrar en las instituciones. Porque una cosa que dijo muy importante Jimena, o sea, el movimiento feminista está como peleado siempre con el Estado, ¿no? Porque el Estado es patriarcal, el Estado es machista, es misógino, la canción de las tesis lo dice, ¿no? Pero sin embargo, desde hace 20 años para aquí, las feministas han ido permitiéndose a sí mismas y entrando a las instituciones. Y han ido permeando y cambiando las instituciones. En estos 6 años hemos cambiado las instituciones. Hemos tenido un gabinete paritario. El Instituto Nacional de las Mujeres ha metido en lo que se llama la transversalización, pero que es meter la mirada la mirada de la desigualdad de las mujeres en todas las políticas. Y yo creo que ese es un derecho también que tenemos, es decir, transformar el Estado. O sea, transformar la mirada y la manera de hacer política. ¿Es posible eso? Pues es un reto. Las brasileras lo intentaron, ¿no? En la época de Dilma, y también cómo meter el género en la política, cómo transformar el Estado. Es un reto para todas y para todos, porque el Estado es patriarcal, ¿no? Así ya lo sabemos, así se creó, ¿no? Y entonces, bueno, es un reto. Tenemos esa experiencia, pero creo que tenemos todo el derecho de estar en las instituciones, de transformar también desde abajo y desde arriba, ¿no? Y cómo de esa manera nos juntamos, dialogamos, como decía Jimena, y nos ponemos de acuerdo, ¿no? En qué cosas y cómo cambiamos la realidad. Claro, nos preguntan aquí qué son las cuotas, que a qué se refieren cuando hablan de cuotas y nos lo quieren explicar. Es el porcentaje obligado que marca la ley, en este caso la marca la ley, para un porcentaje mínimo de participación de mujeres. Pero también hay cuotas de otro tipo, hay cuotas de personas indígenas, hay cuotas de personas de la diversidad sexual, puede haber cuotas de personas afro, es decir, es el porcentaje mínimo. Entonces es como decir, bueno, de los 50, de los 10 candidatos a candidatos del Parlamento, ¿no? del Congreso, pues el 10% sí o sí tienen que ser mujeres. Claro. Y ese porcentaje fue cambiando, fue aumentando. Empezamos poquito y llegamos a un punto en donde era
la famosa proporción del 60-40. Entonces tenía que ser no más de 60% de un sexo y no menos del 40%. Entonces estábamos en 60-40, que no estaba mal, y estuvimos muchos años en el 60-40, hasta que empiezan las leyes de paridad. En 2014 hay una reforma de la ley electoral, y luego ya en el 2019 la ley que llamamos de la paridad en todo. Exacto. ¿No? Entonces ese es como el recorrido. Muchas gracias. Sí, para entender también. Y les leo otro comentario. Artenin dice, felicidades por el programa, al tener la primera presidenta, una gran oportunidad para mujeres y hombres, principalmente para estos últimos, de crear una agenda pública más igualitaria y equitativa hacia todas y todos los mexicanos. Lo mejor para Claudia Sheinbaum. Importante esto que dicen, que tiene que ver con lo que tú nos explicabas también, ¿no? Desde esto de sumar como sociedad y entender hacia dónde vamos. Y también nos dice, bueno, mira, hay hombres que están participando mucho. Julio Torres también nos dice, buen programa, las manda a saludar a todas. Y Miriam dice, el gobernar es una tarea de intelecto, entre otras. Por lo tanto, una mujer como un hombre tienen la misma capacidad racional para ello. La diferencia solo es un signo sexual. Entonces, ¿qué opinan de esto también? No, pues totalmente de acuerdo. O sea, que creo que es lo que hemos estado diciendo por acá, y yo añadiría a ese comentario algo bien importante, y es que yo he escuchado a muchas personas decir que si realmente es como tan obvio que son equitativas las capacidades de hombres y mujeres, ¿por qué estamos celebrando tanto que haya una mujer presidenta, no? Es como, bueno, pero pues ¿qué le sorprende, no? Si así es tan natural, pues ¿qué tanto celebran, no? Y yo no quisiera como dejar de decir pues que celebramos eso, ¿no? Que es la primera vez y que fue producto de muchos años. Y que el simple hecho de que haya por primera vez una mujer ya es un punto de quiebre en la historia, que a eso es a lo que nos referimos cuando decimos hito, que había una inercia de solo tener presidentes varones y de pronto esa inercia, ¡pam!, se rompe y entra una mujer, y que no lo vamos a, y que lo decimos, y por eso decimos mujer presidenta, porque nos enorgullece, nos pone contentas saber que hay una mujer presidenta que va a encabezar los destinos de esta nación. Entonces yo no quería dejar como de hacer ese comentario. ¿Ven que los hombres siguen siendo, teniendo ese tipo de comentarios? Ese dejo, ay, pues de que ya, si ya lo lograron, pues ya no se quejen. Digo, no solo los hombres, seguirá habiendo estos argumentos con los que tendrá que lidiar la presidenta, incluso al interior mismo de su gobierno, cuando salga de gira, cuando se enfrente a un público que le está mirando, que le está juzgando, que le está con la lupa sobre ella. Seguiremos viendo el machismo, seguiremos viendo la oposición, seguiremos viendo el rechazo, la negativa, el a mí no me gobierna. Eso va a continuar, esos retos los tiene también por delante. Sí, por supuesto, ¿no? Este es un paso, o sea, el hecho de que ya haya llegado, no es que ya hayamos logrado la igualdad, ¿no? En todo, no. Es un hito importante. Sin embargo, pues hay que reconocer que todas las personas hemos sido socializados, ¿no? En esta estructura, que podemos replicar, ¿no? Estas conductas machistas, patriarcales, ¿no? Y que para eso todavía nos falta un gran tramo, ¿no? Pero creo que es importante reconocer que todos estos pasos que se han dado, todas estas políticas, en su momento se cuestionó mucho la parte de las cuotas. Bueno, pues es un ejemplo, ¿no? De cómo han servido para ir poniendo el piso más parejo, ir limando esas desigualdades, que aún nos faltan muchas, pero creo que es esperanzador saber que vamos en el camino y que vamos por muy buen camino. Tan esperanzador como para pensar que no va a ser la única. Totalmente. ¿No? Totalmente. No va a ser la única, que hay más. Tú hablabas de las niñas que la están viendo, que van a crecer siendo gobernadas las generaciones por primera vez por una mujer. Entonces, ahí está, lo que estoy viendo es lo que también quiero ser. Como dice la presidenta, esa frase tan importante que hoy no ha salido, que es el tiempo de mujeres. ¿Qué quiere decir eso de tiempo de mujeres? No quiere decir que no sea tiempo de hombres también, sino es esa oportunidad de visibilizar lo que estaba oculto y lo que estaba invisible, ¿no? Entonces hay mujeres, pues en la ciudad va a estar gobernada por otra mujer, en la Suprema Corte, o sea, hay mujeres
en todas partes. Y eso empieza a normalizar también en la cultura, ¿no? A eso se refiere, yo creo, cuando hablamos de tiempo de mujeres. Y que es importante, es un lema importante, pero no quiere decir que la mujer presidenta gobierne para mujeres, porque parte de lo que nosotras tenemos que lograr hoy en este programa es explicar que las mujeres tenemos capacidad para gobernar, para los hombres, para las mujeres, para las personas, la diversidad, para todas las personas de este país, para las personas pobres, para las personas medianas, para las que viven en la costa, las que están en la montaña, las que tienen dificultades, las que tienen menos dificultades, las que estudian, las que no. Es decir, todo ese conjunto que se llama nación, como decía Jimena, ¿no? Entonces, esa posibilidad, no pensamos solo en las mujeres. Esto es un tiempo de mujeres porque tiene un cuerpo de mujer, pero eso no quiere decir que su mente sea específica o solo piense como políticas de mujeres. Bien decía Jimena cuando hablaba de los retos, o la compañera cuando hablaba de los retos, ¿no? Hay retos en seguridad, retos en la pobreza, retos en el campo empresarial, o sea, hay todo políticas económicas importantes que asumir, y creo que eso es algo que no solamente haces pensando en las mujeres, ¿no? Sino en todos, todas y todos y todes. Carolina Gilas, tenemos la segunda parte de la cápsula donde nos habla más de los retos que enfrentará la próxima presidenta de México. Creo que el panorama que enfrenta la primera presidenta, hoy todavía presidenta electa, ya a partir del 1 de octubre presidenta constitucional de México, primera mujer que llega a ese cargo, creo que sí enfrenta muchos retos. Y creo que enfrenta retos que hubiera enfrentado cualquiera, o sea, una mujer, un hombre, cualquier persona que llega a ese cargo, que es la presidencia de México. Estamos viendo pues ciertas señales preocupantes en términos económicos, de una inflación ya un poco más baja, pero todavía considerable, con posible afectación a la economía mexicana que deriva del resultado de las elecciones estadounidenses, que todavía no sabemos cuál va a ser, un panorama entonces geopolítico bastante incierto también en términos de la política migratoria de los Estados Unidos. Está enfrentando un país con altísimos niveles de violencia. Todas esas cuestiones, por supuesto, son retos que no va a ser sencillo enfrentar para la futura presidenta, pero lo hubiera sido, digamos, igual de difícil para cualquiera que llegara a la presidencia. Pero además de eso, creo que sí también Claudia Sheinbaum enfrenta algunos retos que sí tienen que ver con el hecho de ser una primera mujer que llega al poder. Y esos retos tienen que ver, por un lado, pues con la existencia de ciertos estereotipos que hemos visto, creo que en campaña, cuando tanto hacía ella como hacía su contrincante más importante, Xochitl Gálvez, se las estaba tratando de enmarcar como mujeres que dependen de los varones, que no son independientes, que no son autónomas en el ejercicio político de manera muy injusta, porque son acusaciones que no se hacen frente a los varones, ¿no? Que en las mismas situaciones, en las mismas condiciones, y en la política nadie llega solo. Nadie llega sin construir alianzas, sin construir grupos, sin construir un trabajo en equipo, ¿no? En conjunto. También creo que va a estar enfrentando retos que tienen que ver con la muy alta exigencia que va a haber sobre ella. Se espera que lo haga mejor que lo han hecho los hombres, que sea más capaz de atender los problemas sociales, que se haga cargo de las demandas de las agendas feministas. Aún así, al ser primera mujer que llega a ese cargo, la expectativa es ver cómo lo va a hacer. ¿Lo va a hacer diferente que los hombres que estaban ahí antes? Su manera de hablar, su manera de simbolizar el poder va a ser distinta, su agenda va a ser distinta a la agenda de los varones. ¿Será capaz de hacerlo mejor? Creo que sí, son retos múltiples, son retos que derivan del propio cargo, son retos que derivan de la situación política interna y externa a México, y también son retos que tienen que ver con eso, con ser la primera mujer que llega a la presidencia, que es un gran logro, pero que también implica justamente otro tipo de escrutinio, otro tipo de exigencia que va a enfrentar. Pues ahí tenemos ya a la especialista Carolina Gilas, nos habla de estos retos que va a enfrentar, de lo cual hemos estado hablando durante el programa. Y les quiero compartir el comentario de Payaso Fifirín, que dice: a mí me gustaría proponerle a nuestra ya presidenta de México una primera necesidad que tiene nuestra sociedad, es tener una escuela, una materia extra para que nos reeduquen en cuestión de género,
ya que no importando el género, una persona bien preparada puede hacer la diferencia en el crecimiento del mundo. ¿Qué opinas de esto? Estoy de acuerdo en la importancia, no sé si en una asignatura aparte, porque yo creo más, sobre todo en educación básica, creo más en los contenidos que están como permeados, como atravesados, y que entonces puedes ver toda, ¿no? Puedes ver, cuando estudias ciencia, puedes ver las mujeres que participaron, las imágenes, fotos y dibujos de mujeres haciendo investigación. O sea, hay todo un trabajo en la escuela, en la educación, que tiene que ver con demostrar que sí se puede, que las mujeres sí pueden estar, pero estoy de acuerdo en la importancia que eso tiene, porque las niñas de hoy, los niños de hoy son los gobernantes y las gobernantas de mañana, las activistas, las jóvenes que estudian, las trabajadoras, ¿no? Las jornaleras, que miran la vida desde una perspectiva de derechos. Y yo creo que una cosa que dijo la presidenta que me parece importante, quizás con eso cerraría yo mi participación, que tiene que ver con esa cartilla de los derechos de las mujeres. Ir puerta por puerta a contarle, a explicar a las mujeres, a devolverles a las mujeres y a las niñas, a las adolescentes, a las adultas mayores, esa dignidad, esa capacidad de exigir, ¿no?, los derechos que tienen. Y yo creo que eso es muy bonito porque es un ejercicio de una palabra que utilizó Mónica que me parece muy importante, que es la ciudadanía. No somos ciudadanas de total, de pleno derecho, no somos intrusas en esta sociedad. Bien, gracias Marta. Nos queda un minuto, Moni, tenemos presidenta. Pues es súper importante, marca un hito en la historia de nuestro país, nos acerca más a la igualdad, pero reflexionemos que todavía tenemos que seguir trabajando y reflexionando al respecto. Gracias, Moni. Jimena. Sí, bueno, yo cerraría mi comentario diciendo que no hay que olvidar que fue el pueblo de México el que a través de su voto en las urnas decidió que tuviéramos por primera vez a una mujer presidenta y que eso habla de que hay un cambio en nuestra cultura que ve a las mujeres cada vez más en un pie de igualdad y que decidió que esa presidenta fuera una que además es de izquierda, es feminista y que está dispuesta a cambiar y transformar la vida de todos y especialmente de las mujeres más pobres de este país. Gracias, Jimena, Marta, Moni, Nora, gracias. Un placer, Lupita. A todos, hasta la próxima.